Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué lee Venezuela? Antes de presentarles al invitado de hoy, quiero hablarles un poco del arte silencioso. Y cuando me refiero al arte silencioso, es ese arte que te acompaña día a día, quizás en un periódico, quizás en una caricatura o algo ilustrado, que ves, que reconoces una firma, pero que no le pones una cara con tanta facilidad. Y hoy tenemos a una de esas personas que se ha encargado de representar, si se quiere, una cara del país desde muchas facetas, porque nuestro invitado, si es algo, no es una sola cosa, hace muchísimas, pero sobre todo una que probablemente lo recordarán y es que es caricaturista y su nombre es Fernando Pinilla. Fernando, bienvenido. Nanda, ¿cómo estás tú? De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y bueno, de verdad poder tener esta conversación. Gracias, gracias a ti. Bueno, para empezar, digamos, a gestar la conversación alrededor de la lectura, Fernando, yo primero quiero preguntarte un poco de tu historia, porque nosotros tenemos esta idea en los talleres, en los clubes, en las conversaciones, que nos decimos que somos la suma de muchas historias, pero que también somos la suma de las historias de nuestro legado familiar. Y revisando un poquito de tu Claro. biografía, veo que naces en Colombia, que te vas a vivir desde un año a Venezuela, que tienes abuelos españoles. A mí me gustaría que nos contaras un poco más de tu infancia y cómo esta multiculturalidad, si se quiere, ha influido en tu forma de crear. Sí, bueno, fíjate, ese es un tema que siempre me ha marcado muchísimo porque evidentemente en algún punto de mi vida, en la infancia sobre todo, yo tenía cédula de extranjero acá en Venezuela, pero o sea, todos mis recuerdos son de Venezuela. O sea, yo no tengo recuerdos de la infancia de Colombia, sino en una vacación, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, no que yo pueda decir, yo tuve vida en Colombia, es decir, yo llegué de meses, mi abuela paterna vivía acá en Venezuela, estaba casada con el padrastro de mi papá, que es gallego, y vivían en Chacao, y mi papá se vino para acá, para Venezuela con mi mamá. Realmente yo nazco en Colombia más por una circunstancia que por lo que era la continuidad de la vida de ellos. Es decir, ellos tuvieron que regresarse para Colombia en un momento, y en ese interín nazco yo allá. Pero evidentemente eso me marca porque cuando se regresan de nuevo para Venezuela, yo tenía papeles colombianos. Es decir, yo había nacido en Colombia, estaba registrado en Colombia y todo, era un bebé registrado en Colombia. Pero cuando comenzó a crecer acá en Venezuela, evidentemente todo, vuelvo y te digo, toda mi educación, mis recuerdos, mi vida completa se desarrolla en Venezuela. Eso me trajo una dualidad extraña que al principio yo no sabía manejarla, porque evidentemente en el colegio era colombiano, ¿sabes? Siempre era, no, él es extranjero, él es extranjero, pero yo era un niño, era un bebé, y yo no entendía realmente, o sea, la diferencia, yo era igual a todos los demás niños, evidentemente en la casa, más allá de que mis papás aman a Venezuela, evidentemente la cultura colombiana la teníamos muy marcada en la crianza, pero eso no nos hacía ser ajenos a la cultura venezolana, es decir, mis papás viven en Venezuela desde el año 74. También ellos estaban muy chamos, ellos se vinieron con 20 años para acá, es decir, la vida de ellos también ha transcurrido completamente en Venezuela y todas sus raíces eran venezolanas. Entonces, eso hace que de una u otra forma yo tuviera que lidiar con esa dualidad, como te digo, pero esa dualidad al final la comencé a manejar de mejor manera y a comprenderla en mi adolescencia. Y después cuando ya comencé, digamos, en ese proceso, cuando tú empiezas ya a crear, a hacer cosas, porque aún no era profesional o no estaba trabajando en lo que finalmente haría con mi vida, o en las tantas cosas que he hecho con mi vida, pero ya comenzó a ser parte de eso, es decir, me enriquecía mucho el legado cultural colombiano, me enriquece mucho el legado cultural venezolano. Yo soy un enamorado de los dos países, creo que son dos grandes países que lamentablemente han tenido muy malos gobiernos toda la vida y han tenido mucha gente negativa, pero hay mucha gente positiva y culturalmente son hermosos y creo que yo no los cambio por nada. O sea, yo tengo la doble nacionalidad y si tú me preguntas, Fernando, ¿tú Qué quieres la chévere. nacionalidad española o quieres la nacionalidad estadounidense? Yo te lo puedo decir y te lo digo abiertamente y se lo he dicho en mil entrevistas. Yo no renuncio a ninguna de mis dos nacionalidades. Yo soy orgullosamente venezolano, primeramente, pero también soy colombiano y eso creo que de una u otra forma ha moldeado también. Creo que esa dualidad ha hecho que entonces yo sea multifacético en todo lo que he hecho en mi vida. Yo no me puedo quedar tranquilo. Si algo me gusta, si algo me provoca hacerlo, entonces lo hago. Y creo que es parte de ese legado cultural y de esa propia historia que fui desarrollando. Y qué bonito lo que dices, Fernando, porque creo que el arraigo que uno nota, en especial en el venezolano, en especial en el colombiano, es muy marcado, ¿cierto? O sea, como que somos orgullosamente de esos países, a pesar de todo el cúmulo de cosas que pueden estar sucediendo, uno se siente arraigado a su cultura. Pero es que Colombia y Venezuela son dos países hermosos. O sea, yo recorro Venezuela y cada vez que recorro, así sea, mira, te voy a poner un ejemplo. Hace poco, yo vivo en San Antonio de los Altos, eso es Estado Miranda, estamos muy cerca de Los Teques, que es el municipio de Guaycaipuro, que es el municipio más grande, o sí, más grande del Estado Miranda.
y recorriéndolo por temas políticos, por temas periodísticos, por temas, una cantidad de cosas, por temas sentimentales, el hecho de recorrer Guaycaipuro y ver los paisajes, ver la historia, ver zonas que de repente uno no conoce. O sea, yo me enamoro de esto. Y lo mismo me pasa en Colombia. O sea, yo recorro Colombia y cada vez que la recorro me enamoro de los paisajes, de la cultura. Evidentemente siento que en algunos aspectos acá en Venezuela hemos de una u otra forma perdido un poco la cultura y creo que estamos intentando como recuperarla. En Colombia ese proceso nunca ocurrió. El colombiano siempre ha sido muy arraigado a lo suyo y muy regionalista. Es decir, el que es de Bogotá es regionalista, el que es de Medellín es regionalista, el costeño es regionalista. Nosotros acá no lo somos tanto. Quizás el maracucho, el gocho y el resto del país, pero básicamente eso se había perdido y creo que poco a poco este tema, este proceso de desgaste que hemos tenido político, económico, social, nos ha hecho que de una u otra forma empecemos a sentir nuevamente el país. Pero es como no enamorarse, vuelvo y te digo. Y yo, por ejemplo, en instancias, yo estuve un tiempo en Colombia trabajando por allá con la prensa y trabajando en varias cosas, varios proyectos en el año 2011, y yo me sentía muy venezolano, ¿sabes? Y más allá de que estaba contento de estar allá, porque además la experiencia es hermosa, yo me sentía muy orgulloso. Es decir, yo escuchaba una canción venezolana allá que la ponían en la radio y me sentía así como que, ¡ah! Una canción, escuchen, escuchen, ¿sabes? Yo vivo allá, eso que dice ahí es de allá, ¿sabes? Y por ejemplo, me pasaba que en el Museo de Arte Contemporáneo de Barranquilla me invitaban a las charlas y todas las cosas, porque evidentemente la gente conocía mi trabajo, y me invitaban a asistir, y cuando entonces hablaban de Jesús Soto o hablaban de Carlos Cruz Diez, Pinilla, pero explícanos tú un poco más sobre Jesús Soto y Carlos Cruz Diez. Entonces yo me sentí orgulloso, ¿sabes? Por ejemplo, también hubo un episodio que me pasó en el mismo Museo de Barranquilla, que estaba recorriéndolo en uno de los... Yo me encanta recorrer museos, entonces me pongo a ver todas las obras que estaban expuestas y había una obra pequeñita expuesta de Carlos Cruz Diez, chiquitica, y estaban las personas así viéndole, entonces yo escucho que eran dos estudiantes y dicen, oye, pero no entiendo de verdad la obra. Entonces cuando digo, no entiendo, digo, tengo yo que hablar, vale, ven acá. Muchachos, disculpe que los interrumpa, no, somos estudiantes aquí de la Universidad del Norte de Barranquilla. Ah, porque bueno, mira, ¿qué pasa con la obra? No, es que no entendemos la obra. Bueno, fíjate, la obra, papá, y comencé a explicarle, a explicarle el contexto en que había sido creadas las obras de Carlos Cruz Diez, el por qué Carlos Cruz Diez hace las obras con policromía y con todo este tema, y ellos quedaron así como fascinados, y eso me hacía sentir orgulloso. O sea, encontrar una obra de Carlos Cruz Diez era hermosísimo, como viceversa cuando antes iba, hace muchos años, existía el Sofía Inver como tal, y entraba y encontraba las esculturas de Botero o los cuadros de Botero, ¿sabes? Es eso. Yo me siento feliz porque cómo no sentirse feliz si Colombia y Venezuela son tan ricos culturalmente, gastronómicamente, todo, ¿sabes? Entonces, de verdad es un orgullo ser de ambos países, pero evidentemente mucho más venezolano que colombiano, ¿no? Porque acá vivo, aquí Claro. hago mi trabajo y aquí he decidido vivir además. Claro, qué belleza. Hablando de, bueno, eres venezolano, colombiano, pero también eres muchas cosas increíbles, lo acabas de decir. Has hecho muchas cosas en tu vida, humorista, conferencista, escritor, ilustrador, caricaturista, y esta última resalta muchísimo, ¿no? En tu trayectoria profesional. ¿Cómo gestaste este talento? O sea, ¿de dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Cómo se crea? ¿Cómo lo divido? Vamos a desglosarlo. El dibujar evidentemente es un tema hereditario. Mi papá dibuja, mi papá siempre dibujó. Creo que también en la familia de mi papá también viene mucho ese tema. Yo creo que sobre todo del lado de él, por ejemplo en Bogotá, nosotros tenemos mucha familia en Bogotá, más allá de que yo nací en Barranquilla y ellos se consideran muy barranquilleros y toda su cultura, mi mamá es muy barranquillera. En la familia en Bogotá hay gente que son luthiers, hay concertistas, ¿sabes? Y siempre ha estado ese tema cultural, poetas. Yo creo que por ahí viene el tema de genético de también eso por ahí corriendo por las venas. En el caso del dibujo, vuelvo y te digo, mi papá dibuja, mi hermano mayor dibuja, pero yo fui el que lo desarrollé, digamos, de manera profesional. O sea, mi papá trabaja en otras cosas. Es que desde niño, o sea, todos mis recuerdos son dibujando. Todos mis recuerdos son payaseando, haciendo, ¿sabes? Intentando buscar llamar la atención en las reuniones con chistes. Me gustaba el teatro. Siempre fue esa la tendencia mía y creo que de una u otra forma comencé a desarrollarlo desde pequeño. O sea, es que desde niño hay que dibujar, Fernando, hay que actuar, Fernando. En los colegios siempre pasaba lo mismo. El escribir. Yo era un adolescente y en el liceo todo el mundo, bueno, por ejemplo, estábamos en el liceo acá en San Antonio y decían, mira, que hay que hacer un ensayo. No, yo quiero con el chino. A mí me decían, la única época en mi vida que me han dicho chino es en el bachillerato, de séptimo a quinto año. No, yo quiero estar con el chino. Todo el mundo quería estar con el chino porque yo agarraba y me daban tres líneas y sentía que tenía la facilidad de con esas tres líneas desarrollar
y discúlpame, literalmente hablar monte durante, no sé, hay que llenar 3 hojas, no, yo lleno 3 hojas, chicos, eso se hace fácil. Entonces, esa facilidad para hablar, para expresarse, para escribir, evidentemente siempre estuvo ahí presente y creo que, bueno, uno, de una u otra forma lo vas desarrollando porque además los contextos te lo van dando, ¿sabes? Vuelvo y te digo, el liceo, las amistades, el amor, ¿sabes? Yo, por ejemplo, evidentemente uno no es que sea un galán, entonces decía, bueno, el otro toca guitarra, este hace esto, este es el galancito del salón, algo tengo que hacer yo para llamar la atención de las muchachas, bueno, vamos a hacer caricatura, El ambiente te ¿sabes? lo pedía, Entonces, selección natural. Había que claro, seleccionar es algo. totalmente, adaptación, el más apto es el que se adapta y sobrevive. Entonces, de una u otra forma, la misma presión del espacio y tiempo en el que vivía me obligaba a hacerlo. El bailar, culturalmente en Barranquilla se baila muchísimo, mis papás son bailadores, pero así terriblemente. Mi mamá siempre me decía de niño, Fer, si tú no bailas no consigues novia, ¿sabes? Entonces, todos los días que desarrollar porque algo te empuja a desarrollarlo. Me acuerdo que una vez me entrevistó Roman Losinski, yo estaba sacando una novela negra que tengo que se llama El susurro de la mariposa, una novela policial, y yo venía de trabajar con puros libros infantiles. Entonces, Román me pregunta en la entrevista, además tenemos una muy buena relación, una muy buena amistad, me dice Román, oye Fer, cuéntame cómo pasamos de caricaturas, columnas de opinión, de política, cuentos infantiles así, súper bebés, o sea, El gato glotón es un cuento para niños chiquitos, La de los castigos es un cuento de magia y fantasía, y pasamos a crímenes, asesinatos y un asesino serial. Yo vengo y le digo, oye, Román, lo que pasa es que me provocó escribirle, le escribí, ¿sabes? No hay un porqué. A mí no me gusta encasillar. Evidentemente la caricatura creo que me ha dado un nombre y me ha abierto puertas, no solamente imagen, además, porque la gente me ve como el tipo radical o el tipo polémico y esto, y quizás uno al final uno no lo es tanto, sino es que simplemente es lo que se necesita para hacer ese trabajo, ¿sabes? Para hacer lo otro, bueno, tienes otras cosas, pero más o menos así ha sido como he ido desarrollando siempre todos los proyectos y todas las cosas que hago. Qué interesante, Fernando. Y en este camino del artista, porque efectivamente el camino del artista va mucho de crear, pero también mucho de consumir arte. Y me gustaría Claro. entender o saber cómo llegaste tú a los libros, a qué libros llegaste, cuáles fueron esos libros que te fueron marcando y que te fueron llevando en este camino creativo. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy amante de la lectura, ¿no? Siempre, mi papá quizás siempre estaba todo el día trabajando en la oficina y yo estaba con mi mamá. Recuerdo que yo aprendí a leer con libros grandes, o sea, yo no eran libros de adultos, o sea, no aprendí a leer con libros de niños. Evidentemente en el colegio sí me pedían El Angelito, o te acuerdas, no sé si lo recuerdas, Mi Angelito, Mi Jardín y esto, y evidentemente lo utilizabas porque lo necesitabas en el colegio. Por ejemplo, nunca se me olvida que quizás la primera lectura que yo aprendí, y creo que por eso también me gusta tanto la historia, era Simón Bolívar nace en Caracas el 24 de julio de 1783, hijo de don Juan Vicente Bolívar y doña María Concepción Palacio y Blanco. ¿Me entiendes? Entonces, con eso fue que yo aprendí a leer. Mi mamá también me compraba muchos libros, me compraba cómics, a mí me encantaba Condorito, me encantaban todos, en aquella época habían muchas historietas acá en Venezuela que traían de afuera, evidentemente no eran hechas acá, pero estaban las historietas de Disney, estaba Condorito, estaban los Batman, todas estas cosas las traían y yo las consumía. Cuando llego al colegio, yo estudié en un colegio acá en San Antonio que se llama Escuela Básica Nacional Los Alias, una escuela pública maravillosa que hoy sé que está en unas condiciones un poquito deplorables, pero en aquel tiempo era una institución hermosísima, la estructura era espectacular, teníamos de todo, o sea, era un colegio privado, además estaba a 5 minutos de mi casa, entonces así como que bueno, no tengo que esforzarme mucho. Y lo que más me encantaba era cuando nos llevaban los miércoles a las 9:15 de la mañana, nunca se me olvida, a la biblioteca del colegio. Cuando entré a la biblioteca del colegio, o sea, yo, aquel poco de libros, uno se volvía loco. Había niños que no le prestaban atención, pero a mí sí me llamaba mucho la atención y creo que uno de los que más me marcó, parece mentira, es tonto, pero era Asterix y Obelix. O sea, yo conseguí las historietas de Asterix y Obelix, tenía todo lo que a mí me gustaba. Tenía literatura, tenía historia, tenía dibujo, o sea, era mágico. Y la biblioteca te permitía llevarte los libros para tu casa y traerlos 3 días después. Entonces, yo me llevaba los libros también de la Ilíada, la Odisea, todo, me lo llevaba para la casa y lo compartí con mi mamá. Entonces mi mamá y yo nos poníamos a leer en las tardes y nos repartíamos. Ahora me toca a mí esto. Ok, toma tú el otro. De niño eso me encantó. Cuando tenía 8 años, 9 años, leí El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, y Grandioso. evidentemente me fascinó, ¿sabes? A mí me encantó la manera como narra la historia, cómo va desglosando el que ya tú sabes que lo van a matar, pero estás esperando es que lo maten. Eso fue parte de eso, la Ilíada, como te dije, la Odisea de niñez, o sea, eran libros que te
que te marcaban de una forma u otra porque claro. no estabas acostumbrado quizás a eso, a verlo en la televisión. Claro, también había muchos libros que se los mandaban a mi hermano en el colegio y yo los agarraba y me los leía también. Entonces, creo que también van por ahí las cosas. Evidentemente, ya cuando voy creciendo comienzas a consumir otro tipo de contenido, ¿sabes? Otro tipo de libros, otras cosas, pero siempre me gustó también mucho el tema de la magia, la fantasía, El Señor de los Anillos. Me era fanático del Señor de los Anillos antes que estrenaran la película y yo me comencé a leer los libros antes que estrenaran las películas. Creo que eso también te hace que te guste la magia, que te guste la fantasía, que te guste ese tema y además he sido un amante de la Navidad, un enamorado así. Quizás en estos últimos años he estado un poquito más reacio a disfrutarla con tiempo porque creo que la situación del país lo hace a uno a veces como que, bueno, vamos a esperar que lleguen los días navideños, pero antes yo, agosto era un tema de la literatura, la música, ¿me entiendes? Entonces yo creo que todas esas cosas hacen que uno se alimente de tantas cosas que al final terminan de una u otra forma animándote, invitándote a hacer. O sea, yo cuando leía magia decía, bueno, quiero escribir sobre magia, sobre Claro. aventura, sobre fantasía. Yo siempre he hecho lo que a mí me gusta cuando lo he querido, pero todo ha sido parte de esa influencia. Evidentemente, creo que al final uno lee de todo un poco, ¿no? Ya en la vida un poco más, desde los 17, 18 hacia adelante, que no he leído, ¿no? Gabriel García Márquez, Rómulo Gallegos, Arturo Larpietri, María Teresa de la Parra, bueno, evidentemente los ya modernos, Dan Brown, Stephen King. Creo que los años en los que menos he leído por falta de tiempo han sido también, vuelvo y te insisto, los últimos 3 4 años que he dejado de comprar libros, he dejado de consumirlos, además me gustan en físico, no me gusta todavía el tema, no me adapto al tema del Digital. ebook, es muy bonito, muy chévere, pero no es lo mío. Pero por ahí siempre trato de estar leyendo algo, ¿sabes? Porque por lo menos también para el cerebro, para la cabeza, aunque también leo mucho al día, porque tengo que leer la prensa, tengo que leer una cantidad de contenidos y eso hace que de una u otra forma siempre estés en eso. Yo sí digo que leer es importante para todos, ¿sabes? Claro, y además de que es la base de la creación de muchas cosas, ¿no? Las historias es el punto de partida de la gesta de muchas ideas creativas, ¿no? Y rescato mucho Claro, lo que acabas de decir, Fernando, porque dijiste algo que no lo había escuchado de nadie que hemos entrevistado hasta ahora, y es que primero sacabas libros de la biblioteca, o sea, sacabas libros de la biblioteca, y segundo, que sacabas historietas, ¿no? O sea, me parece genial que esto en algún momento, esta estructura en algún momento existió en el país, porque muchas de las claro. personas con las que he hablado me dicen, mira, Nanda, hay una biblioteca en la sala de mi abuela, o etcétera. No, vale, tú ibas a la biblioteca, tú entregabas lo que alquilabas, o sea, era una experiencia sensorial y era una decisión tener que ir, escoger, devolver. O sea, qué bonito, ¿sabes? Que este espacio estaba en ese momento. Sí, claro. Bueno, en mi casa siempre hubo libros, pero evidentemente no había tantos como en la biblioteca. Claro, por Y supuesto. entonces, evidentemente era impresionante porque además yo creo que los libros son tan bonitos, ¿sabes? El libro tiene, y creo que hoy en día son mucho más bonitos, más llamativos, pero aún en aquella época lo eran. Y yo creo que eso me llamaba la atención, las portadas, las letras, los dibujos, los diseños. En el caso, bueno, vuelvo y te digo de Asterix y Obelix, que creo que evidentemente me marcó muchísimo. Asterix y Obelix era todo, era humor, era aventura, era... Entonces, qué bonito que existía eso. Bueno, es que Los Alias, te puedo decir, Los Alias era una escuela, vuelvo y te digo, básica, nacional, pública, pero yo debo decirlo, Los Alias tenía odontólogos. Nosotros íbamos una vez a la semana al odontólogo, me hacían, no tiene nada que ver con la cultura, pero me hacían baños de flúor, estaban pendientes de las caries, ¿sabes? Tenía un comedor magnífico en el que la comida era brutal y era para, en teoría, los chamos de escasos recursos, pero realmente casi nadie era de escasos recursos, sino porque además era San Antonio y San Antonio no es que son ricos, porque además la gente a veces dice que son ricos, pero indudablemente era clase media alta y era otra época, ¿sabes? No era o clase media baja también, pero yo me acuerdo que a mí no me dejaban entrar, o sea, a mí nunca me ponían porque no necesitaba la comida, gracias a Dios. Siempre en mi casa hubo comida y mis papás lo lucharon y trabajaron para eso, pero igualito, yo tenía un compañero que como era muy chiquitico, pero era muy chiquitico no por desnutrición, sino que era muy chiquitico. Entonces a él lo llevaban siempre al mediodía, a las 2:30 a comer del mediodía, y yo agarré y me decía, vente, Fernando, acuérdate conmigo para que comas. Yo me metía coleado porque la comida era rica. Y comía en el comedor y comía para mi casa y comía de nuevo. Era muerto de hambre. Pero es eso. O sea, era una escuela que Claro. tenía banda militar, practicábamos gimnasia, teníamos todo. O sea, una escuela que en aquella época la educación definitivamente era distinta a lo que estamos Totalmente. recibiendo hoy en día o lo que reciben hoy en día los muchachos, sobre todo acá en Venezuela y en las escuelas públicas mucho más, porque de repente en los liceos privados y en las escuelas privadas quizás la cosa, aún pese a la crisis, es distinta. Pero el niño que está en una escuela pública, wow, qué difícil la tiene en este momento de Claro. aprender y de disfrutarlo, como disfrutó en aquella época en los 90 sobre todo. Claro, y no sé si sientes esto, pero quizás en ese momento
la lectura no era tanto un privilegio como una opción. O sea, tú podías decidir ir a ver, tener un libro o cualquier arte, ¿no? O sea, ir y tocar en una banda o intentar qué tal una banda o, no sé, bailes tradicionales. O sea, podías acercarte al arte de una forma que no resultaba excluyente, ¿no? Sino que tenías la posibilidad Claro, ahí. para nada, para nada. Me acuerdo que estaba hasta la patrulla estudiantil, me acuerdo que venían oficiales de la policía municipal a hacerte todo, ¿sabes? Y era formal. Yo fui parte de la patrulla del colegio. Y es como cuando uno ve, evidentemente salvando las distancias, es como cuando uno a veces ve los programas en Estados Unidos y ven que había talleres, que hay esto, que hay lo otro. Venezuela también lo tuvo, ¿sabes? Y eso es lo bonito de que uno sí lo vivió y espero que algún día las nuevas generaciones puedan hacerlo. Y es eso, era tu decisión. Si tú querías, evidentemente también si tenías porque por ejemplo, para estar en la patrulla tienes que ser buen alumno, o sea, no ponían Claro, a los mala conducta a que fueran patrulla, pero evidentemente claro. uno siempre tuvo también la inclinación de hacer las cosas. Y eso es lo que tú dices. Bueno, había muchos niños que iban a la biblioteca del colegio y no sentían eso, ¿sabes? No, quizás no, era más por obligación que por otra cosa, porque tocaba, porque eran los miércoles 9:15 de la mañana, pero para mí sí, para mí era el momento más alegre o uno de los más alegres, o sea, ir, buscar los libros, disfrutarlos, empezar a hojearlos. Quizás hasta muchos agarraba y no los leía, porque no te voy a mentir que los leí todos, sería además falso. No, como Matilda, que se llevaba los libros de la biblioteca. No, yo agarraba muchos libros y de repente me ponía nada más a hojearlos. El simple hecho de ver, creo que me enriquecía, ¿sabes? Leer un parrafito, leer una foto, porque además yo siempre he sido un tipo que aprovecho mucho la información, es decir, lo mismo que pasaba con los informes, como te cuento yo en el liceo, me ha pasado toda la vida. Es más, tú me dices, Fernando, mira, no sé, vamos a ponerte un ejemplo. Venezuela tiene 23 estados y 331 dependencias federales, por decirte algo. Y yo con esa información, aunque sean 4 líneas, yo te voy a desarrollar y la gente me va a decir, wow, tú sí sabes de geografía de Venezuela. Hermano, usted estudió geografía. No, yo no estudio geografía, sino que ese conocimiento trato de sacar el mayor provecho y de estirarlo y utilizarlo y tratar de masificarlo y además de esto, incluirlo en cada cosa que hago. Entonces la gente piensa, wow, qué brillante eres. No vale, es saber aprovechar el conocimiento. No es la cantidad, es la calidad del conocimiento que puedas tú aprovecharlo y saber aprovechar. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque me lleva a la siguiente pregunta, porque yo veo, claro, el arte desde la escritura exclusivamente. No tengo la capacidad en este momento de verla desde tantos frentes que la puedes ver tú porque has ejercido muchísimas formas de arte, además maravillosas, pero sí siento que en la literatura tienes como cierto espacio creativo para poder desglosar una idea y hasta cuestionarte ciertas cosas como autor y como creador, pero como caricaturista, Fernando, y quiero que me cuentes un poquito más de eso. Sí siento que tienes que tener como una visión crítica del mundo muy, muy distinta, sobre todo la caricatura que tú desarrollas, ¿no? O sea, tienes que tener una posición marcada, importante. De esto quiero conectarlo con una pregunta que siempre le hacemos a las personas aquí que crean o que gestan arte, y es que en la escritura nosotros nos basamos mucho en los ruidos del autor. O sea, incluso hay muchos críticos literarios que dicen que es imposible una separación de lo autobiográfico, así crees la mayor ficción del universo. Y a mí me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo funciona esto en el mundo de la ilustración, de las caricaturas? O sea, ¿de dónde parten esos ruidos? ¿Son 100% conectados al oficio? O sea, como una gestión de, pues este es mi trabajo, este es mi oficio, tengo que enfocarme quizás a esta crítica política, social, cultural, etcétera. ¿O aquí hay también un componente que parte de ti, de Fernando, o sea, que te permite enfocarte en espacios vulnerabilizados? Buenísima la pregunta, me gusta la pregunta. Primeramente, yo elegí ser caricaturista y eso es quizás el por qué. Yo pude haber elegido ser cualquier cosa. Más allá de que desarrollo muchos campos, he desarrollado muchos campos. Este año, por ejemplo, tuve la oportunidad de desarrollar la locución, que nunca lo había hecho en la radio, siempre fui invitado. Estuve haciendo algunas cosas pequeñas en el 2011 con John Goycochea en RCR y Darila Sosa, una periodista amiga. Hicimos algunas entrevistas, pero yo no era el conductor del programa. Tuve la oportunidad desde enero hasta hace una semana que tuve el problema político acá y me sacaron de la emisora, pero básicamente yo he elegido siempre las cosas, vuelvo y te digo, es mi elección, no es que me toca. Creo que en algún momento de mi adolescencia pensé, debo estudiar, no sé, otra cosa, debo hacer otra cosa porque quizás eso me va a dar más dinero, ¿sabes? Y yo después dije, no, ojo, Venezuela es un país que está muy, muy débil en cuanto, y eso sí no de ahora, sino de siempre, en cuanto a escuelas de arte, o sea, no ha existido, han habido muy importantes en algún momento, pero hubo un proceso de degradación, de destrucción de esos conceptos. Evidentemente, después con la llegada de la revolución, bueno, ya se terminó de destruir lo poco que había. Pero es una realidad que fue mi elección.
O sea, yo elegí ser caricaturista, elegí buscar la manera de hacerlo, de desarrollarlo, pero todo viene en mí y no hay forma de separar. Y lo uno a la pregunta que había hecho Román, o sea, ¿cómo pasas de una columna de opinión en la que hay datos estadísticos, en la que tú hablas de situaciones, en la que además expresas tu propio sentir, y después pasas a un cuento infantil en el que hablas de una situación mágica, de unos niños, un mundo totalmente imaginario, y de repente pasas y hablas de ahora de un asesino serial, de la Iglesia Católica, haces una crítica a la Iglesia Católica además, haces una crítica a la sociedad desde tu novela? ¿Cómo haces eso? Le digo, bueno, sencillamente porque todo lo que yo hago soy yo. Es decir, mis libros soy yo, ese soy yo. O sea, yo, porque te digo, yo a mí me gusta la magia y la fantasía, me gusta la Navidad y lo expreso ahí. O sea, no hay forma de desarraigarlo. ¿Viene autobiográfico? Evidentemente. O sea, por ejemplo, hay un componente que siempre está presente en todos mis libros y es que de una u otra forma hay algo de San Antonio que menciono, por ejemplo. Y lo hago porque es que San Antonio para mí es todo. Yo, San Antonio, yo amo mi pueblo, yo puedo salir para donde sea, a recorrer el país, puedo salir de Venezuela, sea Latinoamérica, sea Europa, y siempre quiero regresar a mi pueblo, ¿sabes? Y quiero estar siempre en mi pueblo y San Antonio, y todos mis libros están dedicados a San Antonio. Eso hace evidentemente que todo lo que yo hago soy yo, es decir, por más que pueda ser la ficción más grande, soy yo. Cuando escribo una columna de opinión, que como tú lo dices, evidentemente cuando uno escribe uno tiene más espacio para desarrollar, sea en la prensa o sea una novela, sea literatura, tienes muchos más espacios para desarrollar, pero en ese espacio me da la posibilidad de decir más cosas que evidentemente quizás en la caricatura no puedo. A veces la gente me merece porque la gente quiere que en una caricatura, pero a esa caricatura le faltó decir también que hay hambre, que hay hiperinflación, no, ya va, no puedo decir todo en una caricatura. Una caricatura, como yo siempre, yo se lo expliqué a un amigo, yo trabajé mucho tiempo en Líder en Deportes, fui el caricaturista ilustrador de Líder en Deportes. Él me preguntaba, ¿cómo haces la caricatura? Él me hizo una entrevista para el periódico y le dije, chamo, mira, la caricatura, por qué esa escena, por qué esa situación que tú representas ahí? Le digo, es que esa situación es una historia. O sea, tú podrías agarrar, es como cuando tú agarras, y tú me imagino editas los videos, cuando los pones ahí en cualquier programa de edición, ves que quedan como cuadros. Esos cuadros para mí son las caricaturas, ¿me entiendes? Cada caricatura es una historia completa que tú puedes elegir dónde representarla. O sea, no es que la caricatura es el todo. La caricatura es parte de algo mucho más grande. Es decir, evidentemente la caricatura me hace concentrarme y me hace de una u otra forma ser más, o intentarlo, no es fácil, no es sencillo, ser un poco más conciso y más claro, objetivo y como dice mi amigo Eduardo Sanabria, menos es más. A veces uno se pone a decir mucho en la caricatura y creo que terminas embotándola. Evidentemente hay un tema, vuelvo y te digo, de que la caricatura soy yo expresándome, ¿sabes? La caricatura es lo que yo siento, es lo que yo quiero, es mi molestia, es mi tristeza, mis ganas de llegar a la gente que puede cambiar las cosas y no lo hacen. Y por eso hago la caricatura. Es decir, si yo no hago la caricatura me reviento, yo me exploto, ¿sabes? Yo soy una vorágine de sentimientos, de pensamientos, de ideas, que si de verdad no las canalizo, yo creo que por eso también sufro a veces de impulsividad, que además trato de manejarlo. Últimamente también he tenido muchos episodios. Este año ha sido un año muy complicado en el cual la impulsividad ha sido, no me ha jugado para bien, pero creo que es eso, ¿sabes? Es que son tantas cosas que te van llenando y yo a veces siento que soy como un frasco de cuando lo pones así y le empiezas a colocar agua en el fregadero y se empieza a llenar. O sea, si yo no dreno esa agua, se me derrama y quizás no se derrama de la mejor forma. No es lo mismo vaciar el vaso en otras copas o en otros vasitos que dejar que se derrame, ¿no? Y creo que es lo que me pasa. Entonces, muchas veces me sirve mi trabajo me sirve para eso, el escribir, el dibujar, el montarme en un escenario e intentar hacer reír, que tampoco es sencillo hacer stand-up o un monólogo, además escrito por uno, porque además necesitas sentir esa adrenalina, ese miedo que te da el montarte y salir y pensar, vas a hacerlo bien, lo voy a hacer mal, pero te necesito expresar, necesito decirlo. Y al igual hablar, ¿sabes? El comunicarme verbalmente es un tema que también es parte de eso. Creo que a todo el mundo cuando lo quiero le digo te quiero, te amo, o me molesta esto. Yo soy una persona muy franca, o sea, si algo me disgusta, mira, no me gusta, me disgusta, o te lo puedo decir de la mejor forma, de repente lo puedo decir de una forma que no es la correcta. A veces, vuelvo y te digo, es parte de todo esto. Pero sí, evidentemente creo que eso está presente ahí, o sea, no hay forma de desligarlo. Si yo creo que tú agarras, haces un compendio de todas mis caricaturas y vas a decir, es Fernando, ¿sabes? Es Fernando como habla, es Fernando como actúa, con todos los defectos que puedo tener. No vayas a pensar, ay, Pinilla es súper chévere, no, tengo muchos defectos, muchas cosas que quisiera corregir en mi vida, pero ese soy yo. ¿Dirías que el arte para ti es un proceso liberador? Sí, claro, indudablemente. Y para mí todo es arte. Para mí escribir es un arte.
Para mí la locución es un arte. Yo digo, hice locución, pero jamás me consideraría un locutor. Creo que no me considero un escritor. Yo respeto mucho a los que lo hacen de verdad y se dedican a eso. Ojo, no es que yo lo hago mal o es que lo hago con displicencia, no, todo lo contrario. Yo soy un tipo que lo que hago trato de hacerlo bien y si tiene alguna falla es porque, bueno, sencillamente tiene que ser y así fue. Pero es eso, o sea, es liberador totalmente, o sea, hablar, escribir, expresarse, una conferencia, intentar enseñar a la gente, no sé, o sea, creo que lo único que no me gusta mucho es la docencia, aunque de una u otra forma lo ejerzo cuando hago las conferencias y de una u otra forma lo ejerzo cuando doy talleres. Por ejemplo, este fin de semana estuve con Cultura Chacao y con Coras de Venezuela, con niños pequeños en la Plaza de los Palos Grandes, dando un taller de dibujar para niños, ¿sabes? Pero simplemente era que dibujaran, no es un taller en el que yo les enseñé algo, sino sencillamente los motivé a expresarse, a que sintieran al país, a que dibujaran, y es eso, ¿sabes? Yo creo que sí, al final te libera, te desestresa, y si no lo haces a diario, vuelvo y te digo, se te llena la jarra y se me derrama, y bueno, no es positivo. Claro, claro, los efectos secundarios. Fernando, una de las cosas que hablamos muchísimo es esta capacidad quizás de ser multifacético. En tu caso, que tratas de ejercer cada una de estas cosas, que aunque no te quieras llamar locutor o escritor, etcétera, si das ese paso más allá de estar en un programa de radio o de repente escribir un libro, ¿no? O de repente dictar una conferencia y decir, bueno, aquí lo voy a intentar. Y creo que hay una idea muy instaurada en este mundo del arte, de la literatura, etcétera, de que para acercarte a veces a los libros, para acercarte a escribir, para acercarte a dibujar, a lo que tú que te quieras acercar, tienes que venir o de ese rubro o que tienes que ser muy específico en lo que estás haciendo y de una u otra forma hay una presión muy grande a veces en la sociedad por construir una sola imagen, por ejemplo, de un lector. Y de que alguien lee o empieza a leer y bueno, estás leyendo, si estoy empezando, ¿cuántos años tienes? Tengo 45 años y soy ingeniero y nunca me había agarrado un libro y como que crea una impresión fuerte en otras personas que de repente se han leído por más tiempo y aleja a veces a muchas personas de acercarse a ciertos espacios. Y yo digo la lectura acá, pero puede verdaderamente ser sustituido por cualquier cosa, porque ojo, aquí estoy hablando de alguien que se quiere acercar a algo porque quiera ver el mundo desde otra perspectiva. No necesariamente porque Claro. quiera publicar un libro, no necesariamente porque quiera ser pues, el próximo Pinilla, ¿entiendes? O sea, alguien que solo quiera como acercarse a algo para trazar, si se quiere, otra forma de ver la vida. ¿Cuál es tu visión en este tema de que nosotros como seres humanos podemos intentar distintas cosas y aún así hacerlas sin propósito, si se quiere, de un propósito meramente profesional o de oficio, sino un propósito que nos construya parte de nuestra identidad, parte de quienes somos y parte de algo que le dé sentido a la vida? Hace un rato yo te decía que si yo hubiera querido ser otra cosa, lo hubiera sido, ¿sabes? De repente pude haber sido ingeniero, pude haber sido médico, estaría de repente ganando muchísimo dinero, de repente dueño de una clínica en Miami. Yo creo que lo principal que uno tiene que tener es hacer las cosas porque te gusten, porque te nazca, vuelvo, insisto, que seas tú. Yo creo que uno de los grandes problemas de muchos sistemas de estudio, sobre todo como el venezolano, y hablo del sistema de estudio porque creo que de una u otra forma el sistema de estudio te lleva a desarrollar una actividad en tu vida. Es decir, y eso también sucede en otros países, pero voy a hablar en nosotros, en Venezuela. Siempre nos acostumbraron al ingeniero, el médico, el arquitecto, el abogado, ¿sabes? El administrador. Creo que son las cinco carreras que la gente normalmente siempre toma en consideración. Eso de una u otra forma, porque te dice que la sociedad, evidentemente, como yo te decía hace un rato, si yo soy de repente un médico, puedo desarrollar una ganancia y puedo tener quizás una clínica o puedo tener una estabilidad económica mucho mayor. Pero eso no dice que la literatura o que la caricatura o que el arte no lo haga. Evidentemente, como todo en la vida es complicado. El vivir del arte no es sencillo, vivir de la escritura no es sencillo, pero sin embargo, sí puedes hacerlo y sobre todo creo que hoy en día hay muchas más herramientas y posibilidades que habían hace tiempo, en otros tiempos, porque evidentemente se ha de una u otra forma democratizado un poco y suena feo, pero sí se ha democratizado el tema de que ahora, por ejemplo, si tú no eres una estrella de televisión y no puedes entrar a un canal, bueno, ahora existe YouTube, ahora existen las redes sociales. De una u otra forma, juega para bien y juega para mal. Eso evidentemente también a veces baja el estándar de calidad, porque hay mucha gente que sí hace cualquier cosa y lo monta, que no está mal. Yo al final creo que uno también tiene que atreverse, pero también uno tiene que ir evolucionando. O sea, yo soy de los que creo que uno comienza, nadie nace sabiendo, nadie nace aprendido, pero tú vas evolucionando. Es decir, por más que yo supe dibujar toda la vida, yo no dibujo lo mismo que dibujaba cuando estaba niño, y eso es parte de un proceso de una evolución, de una práctica, de un ensayo y error, de buscar mejorar, de buscar que me enseñara,
Y hoy en día, con tantos canales que hay para aprender, bueno, increíble. Yo sí digo que la gente tiene que desarrollar las cosas más que por ser famoso o por tener dinero, porque sientas que te gusta, que te apasiona. O sea, creo que evidentemente también hay una confusión con el tema éxito, ¿no? Y lo digo mucho en mis conferencias. El éxito no simplemente, no siempre está asociado evidentemente al dinero. Sí, obvio que todos trabajamos por dinero porque no se puede, todo en la vida se compra. La comida se compra, los servicios se pagan. O sea, no puedo estar sin trabajar. Pero yo creo que al final el éxito económico, que es distinto al éxito profesional, va a ser consecuencia de ese primer éxito. Es decir, si yo hago lo que me gusta y lo hago con pasión y lo hago bien, seguramente te va a ir bien. Quizás en mayor o menor escala. Es decir, no hay una fórmula para tú ser exitoso y siempre se lo digo a los coaches porque yo a veces, yo respeto mucho a los coaches, pero a veces siento que como que te quieren decir que uno más uno siempre es dos en la vida. Y en la matemática sí lo es, pero en la vida no. Es decir, tú de repente haces uno más uno y te da dos, pero yo vengo uno más uno y me da menos cinco. ¿Sabes? Porque yo soy yo y tú eres tú. Y cada persona es distinta, tu contexto. Fíjate, tú vives en China. O sea, tu contexto es totalmente distinto para desarrollar. Yo vivo en Venezuela y el contexto para desarrollar es distinto. Mis papás son colombianos, tus papás no sé dónde, no sé si son venezolanos o son españoles o Venezolano. seguramente venezolanos. Entonces, tú sabes, es distinto. Es decir, nunca nadie va a ser igual. Yo recuerdo que una vez vi un programa sobre el comunismo y hablaban de que el comunismo, por eso, y el socialismo utópico, no existe por eso, porque dicen, el comunismo tenía como doctrina que todos teníamos que ser iguales. Y dice, pero es que no vamos a ser iguales ni que nos coloquen a todos la misma cantidad de dinero o que nos pongan a vivir todos en la misma casa y nos regalen a todos el mismo carro. Porque al final yo voy a ser rico en belleza y tú vas a ser pobre en belleza o viceversa y tú vas a ser rico no sé, en cabello y yo voy a ser pobre en cabello, ¿me entiendes? Nunca vamos a ser iguales. Entonces, es ahí cuando uno tiene que partir de la premisa que, evidentemente, o sea, yo soy un tipo que estoy preocupado por mi futuro, por mi carrera, por los proyectos que de repente quiero hacer y de repente no he podido hacer, pero primero tengo que comenzar por hacer las cosas que yo quiero hacerlas bien. ¿Me entiendes? O sea, no hacer las cosas por obligación. Hubo un tiempo, por ejemplo, acá en Venezuela que se puso de moda el periodismo y todos querían estudiar periodismo porque querían ser China Chan o querían estar en Globovisión, porque era como una moda, ¿sabes? Era un estatus, como pasó con la ingeniería, vuelvo y te digo, la ingeniería petrolera. Todo el mundo quería ser porque PDVSA en aquel tiempo, ¿sabes? Era multimillonaria y todo el mundo sabía que si eras ingeniero de PDVSA terminabas muy bien económicamente o por lo menos ibas a tener una buena situación económica, pero no le gustaba la ingeniería, no sabían ni siquiera qué era la ingeniería. Entonces, como yo me dedico a algo, o cómo yo puedo decir, yo siento y yo disfruto la ingeniería si tú no sabes de qué es la ingeniería. Entonces, lo mismo pasa con la escritura, lo mismo pasa con el arte. No voy a hacer caricatura porque quiero ser como Pinilla, por ejemplo, o quiero ser como Edo, o quiero ser como Raima, o quiero ser como Zapata. Oye, qué chévere que tú inspires a otras personas, porque evidentemente hubo caricaturistas que a mí me inspiraron, pero yo sabía que no tenía que ser ellos, yo era yo. Me ha hecho sacar de ellos lo mejor, sacar lo que necesito, desechar lo que no me sirve y desarrollar lo que yo quiero para intentar hacer lo que me haga a mí feliz, primeramente, y lo que me llene, ¿sabes? Yo a veces me pongo a hacer la retrospectiva y digo, wow, qué increíble. Yo a los 18 años escribí mis primeros, ya profesionalmente, o sea, era para el Ministerio de Educación, era para la revista Tricolor. Yo tenía 18 años, Nanda. Y yo escribí mis primeros cuentos cortos y mis primeras ilustraciones para el Ministerio de Educación, nada más y nada menos. Yo era un bachiller recién graduado. Y yo llegué con una carpeta al Ministerio de Educación y recuerdo que como yo fui alumno de Carlos Galindo Sancho, uno de los grandes caricaturistas de Venezuela, y ahí estábamos cerca del Ministerio de Educación, estábamos ahí en la esquina cerca de la esquina de Salas, ahí en Altagracia, en Caracas, cerca del Panteón Nacional. Y yo decía, wow, tengo aquí alrededor todas las cosas. Entonces yo agarré y me acerqué al Ministerio de Educación y en el Ministerio de Educación pedí permiso a los vigilantes, subí y fui hasta la revista Tricolor para yo proponerles hacer las caricaturas. Y llegué allá y eran dibujos hechos por mí en el liceo, ¿sabes? Y dibujos que estaba haciendo con Carlos Galindo, de ejercicios de dibujo. Yo fui para allá y le dije a la profesora Ventura Hansen y Jorman Deroy, nunca se me olvidan, eran las encargadas de la revista, unas profesoras con una historia increíble y con una experiencia. Cuando me vieron y yo llegué allá con mi carpeta, pasa, o sea, me dejaron entrar, se sentaron, revisaron ¿te gusta escribir? ¿Te gusta dibujar? Chévere. Bueno, vas a hacernos esto si quieres, si te interesa, y me pagaban muy bien, y lo hice porque yo quería, ¿me entiendes? O sea, era lo que me gustaba. Evidentemente uno tiene que hacer las cosas de esa manera. Yo creo que después vendrá o no el éxito, y bueno, te digo, el éxito también es hacer el trabajo y sentirse que lo estás haciendo bien o que estás satisfecho, independientemente de que si al final vas a vivir en la casa de Cristiano Ronaldo o vas a vivir en una casa sencilla. Al final yo creo que tú te tienes que sentir feliz con lo que haces,
y desarrollarlo. Y si quieres escribir simplemente porque te quieres expresar, y si quieres dibujar porque simplemente te quieres expresar, ¿por qué no hacerlo? Te voy a poner dos ejemplos. Winston Churchill era pintor, hacía acuarelas, por ejemplo, y fue un estadista político, militar. Entonces yo creo que de ahí tiene que partir el proceso completo de hacer lo que uno quiere en la vida. Qué bonita esa reflexión. Podemos ser muchas cosas a la vez y o solo ser una o no buscar aprobación o querer buscarla, pero que tienes que querer y lo tienes que disfrutar, ¿no? Te quiero hacer esta pregunta a ti especialmente porque tú estás en Venezuela y estás, digamos, en muchos espacios en donde interactúas con niños, con personas, con comunidades, sobre todo en espacios artísticos, culturales. Y me interesa mucho ver tu perspectiva acerca de cuál creerías tú en este momento del país que es el mayor reto de los libros y de la literatura específicamente y el acceso a ellos del público en general. Fíjate, mira, es un tema importante y que lo he hablado muchísimo. Yo soy un gran damnificado del tema político en también, bueno, muchos aspectos, pero uno de los grandes damnificados es en la literatura, en el tema editorial. Yo trabajé muchos años ilustrando para editoriales escolares y además, bueno, después ya escribiendo para las editoriales. Y evidentemente el proceso que comenzó, el 2017 fue el último año en que hubo industria editorial en Venezuela, que fue ya el declive completo de la industria editorial. Ese fue uno de los grandes aciertos de la revolución, evidentemente, porque saben que en la cultura, que en el conocimiento está la ignorancia y está el terreno fértil para sembrar conformismo, para sembrar ignorancia y para sembrar fanatismo. Perfecto, la tierra que está abonada es un país donde no haya libros, donde no haya bibliotecas, donde no haya librerías. En Venezuela no existen librerías, las grandes cadenas fueron cerrando. Tecniciencias es la que más se mantiene, con pocas, sobre todo aquí en Caracas. Nacho cerró casi todas las librerías. Nacho cerraron las librerías, las novedades, que eran una institución en Venezuela a nivel de librerías, cerraron. Las bibliotecas. Este fin de semana que estuve en la biblioteca de Los Palos Grandes, cuando tomé el micrófono y como había una cola inmensa de la gente con algo que se llama, tú no lo conoces, pero se llama el Plan Borrón y Cuenta Nueva, que es de Corpoelec, un invento de que tienes que ir, registrarte, recibir como 200 correos para poder poner al día tus datos, la pobre gente, chupando solo en la Plaza de los Palos Grandes para hacer el proceso. Entonces yo para animarlos agarraba el micrófono, estaba con los niños, les hablaba también a ellos y en un momento se los dije, estamos en un lugar icónico porque la Plaza de los Palos Grandes no solamente es una plaza, sino que además tiene la Biblioteca de los Palos Grandes, que fue la última biblioteca construida en Venezuela en 2011. O sea, todas las demás bibliotecas han ido cerrando paulatinamente en Venezuela. Y estoy seguro que ningún colegio en este momento, o por lo menos los colegios públicos, tienen una biblioteca. ¿Cuál es el estado en Venezuela de la literatura, del arte? Deplorable, por el suelo, destruido. Como te dije, yo fui damnificado de este proceso porque cerró Ediciones Cobo, que fue la primera editorial que me dio el chance para escribir y publicar mis primeros libros, pero después llegué a Planeta. O sea, llegar a Planeta era como decir llegar a las grandes ligas, ¿sabes? O llegar a Sony Music. Es decir, yo grababa con un sello chiquito y de repente llegué a Planeta, que además el apoyo, toda la infraestructura, ellos como logística, como mística editorial es mucho mayor que cualquier otra editorial que tú puedas nombrar. Está evidentemente también Ediciones B, pero tuve el placer de hacerlo con Editorial Planeta y saber que fue debut y despedida porque publicamos y quedaron los proyectos ahí encasillados. O sea, increíblemente, el único país donde ha quebrado Planeta en Latinoamérica es Venezuela. Además, el tema de la industria editorial a nivel de la parte de las imprentas es muy costoso, lo que hace que sea muy difícil la fabricación de libros en físico, ha hecho que sencillamente aquí no hay cultura, aquí no hay literatura. Y lo discutí una vez con la antigua directora de cultura de Cultura Chacao, porque ella no sé, eso fue justamente en el año 2018. Año 2018 yo acababa de publicar con Planeta, tenía ya 4 libros en mi haber con Ediciones Cobo, y como me preguntó cuando llegué a Planeta, Fernando, tú tienes 5 libros, es decir, no eres un escritor novel, no es que tienes uno, no es que tienes un proyecto, es que tú tienes 5 libros publicados. ¿Cómo te va con la literatura? Le digo, si es a nivel económico, mal, porque realmente no me da, o sea, aquí no hay regalías para trabajar, los derechos de autor son insuficientes, y el proceso de degradación que ha vivido el país hace que los libros no se vendan con tanta facilidad como se vendían antes. Ojo, tengo la suerte y el privilegio de decir que todos mis libros, todos los tirajes que salieron fueron vendidos completos. Y eso me hace sentir orgulloso. Decir, bueno, por lo menos mis libros fueron reimpresos, cosa que normalmente no pasa con muchos libros acá en el país. Y cuando estoy con la presidenta directora de Cultura Chacao, Albe Pérez, ella me dice, oye Fer, pero
no, no digas eso, que hay cultura y aquí hay literatura, porque fíjate, este año bautizamos un libro aquí en Chacao. Yo le decía, oye, Albert, pero es que no, es insuficiente. ¿Sabes cuántos libros están bautizando en este momento en Colombia? En este momento, nada más para la Feria del Libro, están bautizando aproximadamente 400 libros. Nada más para una feria, entre literatura de todo tipo, ensayo, poesía, ¿no sabes? Literatura infantil. Yo decía, y tú me vas a decir que porque sacamos 3 libros aquí hay cultura o hay literatura. No hay literatura. O sea, hay escritores, hay talento. Venezuela es un país que efervece de tanto talento que hay para hacer, para exportar y para alimentar acá, pero lamentablemente si no hay editoriales, si no hay apoyo gubernamental, si no hay empresa privada, ¿qué hacemos? Entonces el caso de Venezuela es patético. O sea, nosotros hoy te digo, Nanda, nosotros no tenemos librerías, no tenemos, las librerías que quedan son pequeñas, no tenemos industria editorial, no hay producción interna, los libros se están trayendo de afuera y los que se hacen aquí son insuficientes. O sea, y uno no puede ser conformista. O sea, cuando tú sales de Venezuela el año pasado, tuve el placer de estar 2 meses en Europa dando charlas, dando conferencias, bauticé mi libro de caricaturas, en tanto lo presenté en París y lo bauticé en Madrid, y recorrer París, recorrer Madrid, recorrer Barcelona, es darte cuenta que estamos en pañales, o sea que nosotros tenemos 23 años de atraso, hay que decirlo. Y no es que antes la cosa estaba excelente, no, tampoco voy a mentir. Los 40 años de democracia tampoco fue que fueron los 40 años de democracia mal llevados no hubiéramos llegado a la revolución, es una realidad. Indudablemente la solución no era montarnos en la revolución, la solución era mejorar lo que teníamos que mejorar, en todo sentido, económico, político, social, cultural. Pero el tema es que indudablemente eso ha repercutido directamente en todo, en toda la industria completa venezolana. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo en el año 2006 escribí un cuento infantil y lo ilustré y lo quería imprimir acá en Venezuela y lo imprimí. Me costó 6 millones de bolívares, me recuerdo, unos 1000 ejemplares. Lo hice con una tremenda editorial que se llamaba Gráficas ASEA. Yo trabajaba con Ediciones Cobo, mentira, con Editorial Romor, y Editorial Romor me asesoraron en todo, me ayudaron, yo era muy cercano, yo era su ilustrador, y me ayudaron a sacar mi libro. Yo pude hacerlo, ¿me entiendes? Siendo Claro, un muchacho de 23, 24 años, y saqué de mi bolsillo y no fue que dejé de comer, no fue que dejé de salir a rumbear, no fue que dejé de comprarme de ropa, vivir, ¿sabes? Hice mi libro porque claro, quería hacer mi libro y registré mi editorial, imagínate. Hoy en día anda registrando una editorial en Venezuela. Es imposible, es multimillonario. Yo, un muchacho, un niño prácticamente, hice todo eso solito. Lo claro, distribuí, lo vendí, fui a ferias con mi libro. Entonces, disculpa que me extienda tanto, pero es para que tú entiendas total. la diferencia del año 2006 a lo que es hoy en Hoy, día claro, el mundo de Venezuela. Hoy en día nosotros no podemos hacer eso. ¿Existen nuevos canales? Sí, claro. Por ejemplo, está ahora el tema de la autopublicación con el caso de Amazon. Amazon ha venido a ser una gran ayuda para los escritores. Lo ha sido para mí porque además mi libro de caricaturas está ahí. Tengo varios libros colocados en Amazon. Pero nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo tener el apoyo de una editorial. claro, Nunca es lo mismo tener la asesoría de un grupo editorial, de un corrector ortográfico, gramatical. Yo puedo escribir, yo escribo muy bien, pero yo tengo mis fallas. Y claro, mi libro pasa por 200 filtros antes de ser publicado. Y eso me hace sentir orgulloso de que si ya salía algún error, ya no era culpa mía. Yo claro. hice lo que se tenía que hacer. Entonces, bueno, en resumen, ya para cerrar la idea, disculpa que me vuelvo, digo que me extendí tanto, pero es que era un punto importante de entenderlo. O sea, nosotros no estamos bien y las perspectivas no son positivas, pero aún así tenemos que seguir luchando, bregando, trabajando y creando. No podemos parar, porque si paramos nos morimos y le damos el gusto a los que nos han querido llevar a esto. Tuvimos una gira de creación literaria y de conferencias en Venezuela ahorita en verano y sí, muchas de las cosas que me estás diciendo las vi, pues digamos que el acceso editorial es prácticamente nulo, los precios de los libros son bastante elevados, digamos, para que la gente tenga acceso, o Exorbitante. sea, no hay espacios de lectura, etcétera, pero lo que No hay hay, variedad. exacto, no hay variedad. Lo que hay y quienes están trabajando por eso, o sea, están dejando sudor y lágrimas en estos proyectos porque son proyectos que Claro. se llevan una parte de su vida, o sea, es una inversión muy grande, pero sí veo que hay, digamos, espacio, que realmente esto me hace pensar, no se necesita quizás mucha gente que lo haga, se necesita el apoyo, la base de atrás que te sostenga, porque la cultura no solo se gesta por los individuos, se gesta, como bien dices, por el sistema legal que sostenga atrás, tienen estos incentivos, creen, porque por eso Colombia creció tanto, ¿no? Literatura en Colombia, la Claro. literatura en Argentina, en Chile, sabemos una diferencia grande. Y aquí va mi siguiente pregunta para pasar luego a la píldora creativa que ya te contaré qué es. ¿Qué de todo esto? Porque efectivamente sabemos que el panorama no pinta pues como quisiéramos, pero ¿qué luz o qué cosas ves gestándose en el país?
que desde el punto de vista de los individuos, o sea, iniciativas quizás como las que puedes tener tú, o sea, gente que con la que te rodeas, qué iniciativas puedes ver que están buscando gestar y cómo puede la gente que escucha este episodio conectar con esos espacios, o sea, que diga, bueno, yo sé la situación, la entiendo porque la vivo, pero ¿qué puedo hacer para hacer, o como para formar parte de ese momento que Fernando dice, no nos podemos rendir, o sea, tampoco nos podemos entregar? ¿Conoce alguno de estos espacios que se estén gestando para crear cultura, literatura, libros, arte? Bueno, fíjate, insisto, más allá que el panorama no es el más sencillo, y no lo va a ser, porque no es un tema de ser negativo ni vaticino, sino que, a no ser que haya un cambio drástico a nivel político y económico en el país, el panorama no creo que cambie para positivo. Pero yo sí soy de los que creo que evidentemente uno no puede bajar los brazos. Hubo un proceso acá en el tema, por ejemplo, de los negocios, voy a hacer un paréntesis de la parte cultural, pero sobre todo aquí en Altos Mirandinos, los centros comerciales, las tiendas, bajaron los brazos muy rápido. Y no es que no es que los critico, es decir, yo entiendo el por qué bajaron los brazos, el por qué cerraron tiendas rápidamente, el por qué perdieron cualquier incentivo o iniciativa de llamar la atención de los clientes, de ofrecer ofertas, de ofrecer cosas. Pero en cambio he visto que en otras partes, independientemente de la misma situación, en el mismo contexto, en Caracas, en muchos puntos, por ejemplo, la gente sigue, ¿sabes? Sigue tercamente aguantando y soportando y echando hacia adelante en el centro comercial. Y quizás al final el resultado es el mismo, de repente puede que quiebren, no te lo voy a negar. Pero por lo menos caímos y murimos con la bota puesta, ¿sabes? No fue que la primera de cambio dijimos, ay, no, ya no pude, no se pudo. Evidentemente no hay industria editorial, evidentemente no hay bibliotecas, evidentemente, pero hay mucha gente que está gestando, así como se están haciendo cosas que de repente antes no se hacían. Es chiquitico, es micro, es valioso. Con eso no podemos hablar, por eso que yo separo las cosas. Yo no estoy y no quiero demeritar la gente que como también en mi propio caso estamos haciendo iniciativas. Pero evidentemente no se venda que es que hay cultura o que es que hay una industria, no, no, no. Son intentos individuales, como tú lo dijiste, son intentos que además son más por vocación y por amor a lo que se hace que otra cosa. Entonces, pero eso también es válido, porque eso permite soportar y aguantar esta etapa que yo espero que en algún momento pase. Yo soy de los que cree que después de las borrascas, como decía Miguel de Cervantes en el Quijote, son señales de que pronto van a suceder cosas buenas, porque no es posible que el mal y el bien sean durables. Y aquí que si el bien y el mal han durado mucho, eso él quiere decir, más o menos parafraseando, que el bien está cerca, ¿sabes? Ya el mal ha durado mucho. Seguramente en algún momento esta borrasca va a pasar y nos van a suceder bien las cosas, como decía Don Quijote. Pero evidentemente en este proceso hay que soportarlo, aguantarlo y mantenernos ahí firmes. Espacios, sí, hay espacios, vuelvo y te digo, fíjate, yo aplaudo a la gente de la Biblioteca de los Palos Grandes, de todo ese sistema de Chacao que siguen apoyando y fomentando la cultura. Ese día estaban haciendo talleres de caricaturas, en la tarde tenían cuentacuentos, ¿me entiendes? O sea, primero al niño le están dando espacio para que desarrolle y para que siga imaginando. Eso es importante. Sé que no sucede en todas partes, pero bueno, están esos pequeños faros de luz que iluminan. Además de esto, en estos días me contactó una gente que se llama Cocuyo Lector. Cocuyo Lector están haciendo un trabajo maravilloso también como suerte de salas de lecturas. ¿Sabes? Espacios. Es pequeño, sí, es pequeño. Indudablemente quisiéramos que fueran inmensos como lo que vi en Europa. No lo son, pero no importa. En nuestra realidad sirve. Tengo una gente que se llama Buscando Libros, que son magníficos. Buscando Libros, ¿a qué se dedican? Al intercambio de libros. Yo tengo este libro, pero no lo, bueno, ahora dame este a mí, yo te doy este a ti, y fomentan la cultura en un tiempo en el que tú lo acabas de decir, los libros son muy costosos para que la gente acceda a los libros. Es decir, iniciativas hay, lo que es que indudablemente también uno atreverse a hacer otras iniciativas, porque también si esperamos que todo el mundo haga todo y nosotros simplemente somos unos veedores de todas las situaciones o somos públicos desde las gradas, entonces, oye, todas esas iniciativas que existen, fíjate, te estoy hablando de una iniciativa a nivel municipal en Chacao. Es decir, bueno, por lo menos no será multimillonaria, pero hay recursos para mover cosas y están animados y tienen las ganas. Eh, Asimismo, te estoy hablando de independientes, buscando libros, cuyo lector, he visto mucha gente haciendo sus iniciativas, haciendo sus bautizos de sus libros, haciendo sus cosas. Vuelvo y te digo, opciones hay. Creo que es simplemente cuestión de organizarse y de trabajar. Los espacios existen mientras uno también busque que los espacios existan. Es decir, más allá que hay muchas cosas que a veces suceden fortuitamente, la mayoría de los casos son la iniciativa de alguien o el resultado de la iniciativa de alguien. Te pongo otro ejemplo. Meollo Criollo. Meollo Criollo son unos grandes amigos caricaturistas. Ellos son muy, muy yo. Lo que pasa es que la diferencia es que ellos son dos y yo soy solamente uno. Uno es el guionista y escritor, el otro es el ilustrador, tanto Nacho como, se me fue el nombre del otro. Bueno, pero ya tú sabes quiénes son. La cosa es
que Meollo Criollo tienen sus libros navideños. Han sacado su libro de José Gregorio Hernández. Ahora sacaron su libro sobre harina pan y las arepas y la tradición de las arepas. ¿Dónde queda Venezuela? ¿Sabes? Siguen apostando, siguen luchando a hacer cultura y hacen una magia alrededor de su libro. Su libro cada vez que los lanzan hacen un evento bonito, buscan el apoyo de gente que le pone la música, que una orquesta de alguna escuela, de alguna municipalidad, eh, buscan el apoyo de alguna empresa privada, en este caso de Empresas Polar, que, oye, como ya son las arepas, los apoyaron, quizás Qué económicamente no bonito. habrá sido, porque también entiendo que mucha gente dice, Empresas Polar, que me dé dinero, no vale, o sea, tampoco es que están repartiendo dinero, lo están regalando, pero por lo menos te apoyan en el evento, o te ayudan, o hacen un Claro. intercambio para masificar la información en redes, que ya de por sí es muy valioso, el hecho de llegar a la gente ya es muy valioso y cuesta dinero. Entonces los espacios se hacen en la medida en la que nosotros nos hagamos, en la que medida en que abramos el camino, es decir, aquí estamos, yo te lo voy a ilustrar como un buen san antoñero que vive en casa. Aquí tenemos la maleza inmensa. Bueno, agarra un machete, hermano, y comience a abrir el camino para avanzar. ¿Va a Me seguir encanta. habiendo maleza alrededor? Sí. ¿El monte va a seguir existiendo? Sí. Pero por lo menos yo estoy abriendo un camino. No es el camino amplio, no es el camino cómodo, no es el camino que todos quisiéramos, pero bueno, quizás eso da para otras cosas. Siempre un contacto te da otro contacto para otro, porque como también digo en mis conferencias, al final somos millones de venezolanos. O sea, Venezuela no es simplemente un mapita o un espacio territorial abstracto, no, somos millones de personas. Y esas millones de personas interactuamos unas con otras. Esa interacción trae de una u otra forma algún tipo de evolución, beneficio y oportunidad. Entonces, lo importante es tomar la iniciativa, lo importante es tener las ganas, y lo importante es hacerlo y decidir hacerlo. ¿Va a ser exitoso o no? ¿Va a ser efectivo? ¿Vas a lograr grandes cosas? Mira, no lo sé, ni siquiera sé qué va a pasar dentro de 5 minutos. Pero lo que sí sé es que por lo menos lo hiciste, lo intentaste. De ti no va a quedar. Así es. Qué bonita reflexión, Fernando. Y muchas gracias por tu tiempo y por este espacio, además de, creo que me deja este episodio una crítica importante y constructiva, ¿no? La comunidad que nosotros tenemos de escritores, pues es gente de toda Latinoamérica, pero hay bastantes venezolanos que estamos como regados en distintas partes del globo terráqueo. Me contenta mucho tener una perspectiva que está adentro, que nos hablas con tanta honestidad, que nos hablas tanto de tu visión, pero que también nos alientas un poco a ver dentro de toda esa maleza, quizás, ¿por qué no, no? Tomar un machete y ponernos también en ese jardín desde nuestros propios espacios creativos. Tenemos este espacio Fer, que se llama Píldora Creativa, que tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente en 4 preguntitas. ¿Estás listo? Ok, perfecto. Sí, claro. Vale. Te escucho, ahora sí te moviste, pues estás así pegadito. Sí te escuchaba La, te- perfectamente, dale. la tecnología no está a nuestro lado hoy, pero pues aquí estamos con este episodio maravilloso. Primera pregunta, la persona que te Así es. inspiró a leer. Mi mamá. La caricatura que más recuerdas de tu autoría. La caricatura que más me acuerdo de mi autoría es una que le hice a Chávez en el año 2010, en pleno mundial, además porque fue muy polémica. Estaba en pleno mundial y resulta que mientras todos estábamos viendo Sudáfrica 2010, le estaba expropiando el Banco Federal, no sé si te recuerdas, el del no tiene ni un pelo de tonto. Resulta que esa caricatura yo la saco y fui, de una u otra forma, mucha gente me dice, chamo, fue así como tuviste una visión del futuro, porque Chávez no estaba enfermo de cáncer, y yo la agarré y le quité el pelo. Y entonces de la caricatura él se llevaba el logo del federal en las manos, iba así como de puntillitas y decía, nada más le quedaba así la verruguita aquí, y era así peloncito. Entonces decía, mientras todos andan viendo el mundial, yo no tengo ni un pelo de tonto, y se llevaba el Banco Federal. Esa caricatura al día siguiente se publicó en el diario La Voz, se la mostraron las hijas a Chávez. Y en cadena presidencial dijo bueno, que la había visto, que era una falta de respeto, que lo hubieran pintado calco, que no, o sea, no le cayó muy bien la caricatura a Chávez. Entonces, evidentemente, esa es una caricatura que siempre la tengo presente porque, bueno, evidentemente, más allá de cualquier cosa, era llegarle a Chávez y decirle, llegué al presidente, nada más y nada menos. Oh, qué interesante, ¿eh? Qué historia. La siguiente pregunta es un referente en la Ay, literatura no, o tu libro favorito. referente en la literatura, indudablemente es Gabriel García Márquez. O sea, yo amo muchos escritores, los admiro a casi todos, creo que todos son valiosísimos, pero Gabriel García Márquez indudablemente creo que tiene un sitial especial en mi corazón. Y evidentemente el libro que yo más amo me lo regaló mi papá y se llama, fueron los últimos libros de Gabriel García Márquez, era Memoria de mis putas tristes. Me fascina ese libro. Se lee sabroso, cortico, rápido, pero Memoria de mis putas tristes es maravilloso. Ahora, si me pones a hablar de otros libros, te puedo dar un top 3. Código Da Dale. Vinci, que me mató porque también.
tenía historia, tenía intriga, tenía de todo. Yo soy un amante de la historia, de verdad. El tema también religioso me gusta muchísimo. Soy un ferviente creyente en Dios y bueno, y he leído la Biblia y bueno, el tema del Código Da Vinci es maravilloso. Y en el top 3 evidentemente, yo creo que hay un antes y después de este libro. Parece mentira. Mucha gente me va a decir, bueno, pero es un libro comercial, pero es que el fenómeno que creó ese libro, yo creo que cambió la forma en que muchos escritores, muchos lectores y hasta el cine evolucionó. Y es J.K. Rowling con Harry Potter. Harry Potter creo que le hizo muy bien a la industria editorial mundial, porque además puso las editoriales nunca le hicieron mucho caso a la literatura infantil y juvenil, o sea, sí la hacían, pero no era el mismo caso o no era el mismo interés que tenían por otro tipo de literatura. Y cuando Harry Potter se convierte en el fenómeno que es, indudablemente cambió la forma de ver la literatura infantil, juvenil, y le dio ese impulso de además animar a las personas a escribir, a desarrollar, a que no importaba el contexto lo hicieras, y creo que ese es uno de los grandes aciertos y una de las grandes cosas que dejó Harry Potter. Sería mi top 3 de libros en este momento. A ver, Fernando, la última pregunta, la primera palabra que te venga a la No te mente para preocupes. Ajá. contestarla. Y es leer para Ok, Fernando es. mira, leer para mí es imaginar, es viajar, es conocer, es aprender, es distraerme, o sea, no es una sola palabra, o sea, creo que es un proceso completo. Creo que cuando tú lees, eso sucede, ¿sabes? Creo que el cerebro comienza, el cuerpo, todo a sentir tantas cosas, a experimentar tantas cosas que evidentemente hasta la tranquilidad, la paz de acostarte en una cama o sentarte en un rincón a leer un libro. Yo recuerdo que yo antes bajaba, como vivo en San Antonio, bajaba a hacer las diligencias a Caracas en autobús, por ejemplo, y iba, llevaba mi libro, iba leyendo libros y me olvidaba del resto del mundo, ¿sabes? ¿Vale? O a veces así también como me pasa con la música, me pongo los audífonos y me olvido del mundo. Bueno, eso me pasa también con los libros. Creo que el libro es eso, es viajar, es imaginar, es descansar, es paz. Indudablemente creo que es una experiencia multisensorial, ¿sabes? No simplemente una. Decir o definir que es una sola sería muy poco y sería quitarle toda la magia que tienen los libros. Quiero darte las gracias, Fernando, por estar en este episodio con nosotros, en un episodio muy particular en donde nos das una ventana hacia el país y al final también nos das una visión esperanzadora de seguir luchando hacia las cosas y de acuerdo a la convicción de cada uno de nosotros. Gracias por este espacio, gracias por tu arte y gracias por hablar sobre qué lee Fernando Pinilla. No, Nanda, para mí ha sido un placer, de verdad que me ha encantado la conversación, ojalá que podamos seguir cultivando la amistad, porque para mí fue eso, fue una conversación de amigos y la disfruté muchísimo. Además, poder contar y poder de una u otra forma hablar de la experiencia de uno y que espero que le sirva a otras personas, no solamente para inspirar, porque por te digo, no es un tema de inspirar, sino de motivar, sino de decirles, oye, hagan lo que ustedes quieran, no dejen de hacer, de crear, no dejen de soñar, no se detengan y evidentemente busquemos todos mejorar, ¿no? Porque bueno, te digo, yo no soy un cúmulo de cosas hermosas, pero bueno, trato de aprender de cada experiencia y bueno, y evidentemente creo que de una u otra forma el escribir, el dibujar, el hacer todo esto ha sido para mí un tema de una evolución constante, ¿no? Entonces, bueno, nada, invitar a la gente a que haga eso y siempre agradecido contigo por esta oportunidad, me encantó, lamento que el final sea así como medio complicado, pero bueno, es parte de esta también en situación que estamos viviendo nosotros. Gracias, Fernando. Gracias a ti por estar aquí. No importan las fallas técnicas, lo importante es que pudimos acompañarnos, pudimos estar aquí en el espacio y gracias a ustedes por escucharnos. Vayan a seguir a Fernando Pinilla, por favor, en sus redes sociales, vayan a dejarle un comentario del episodio y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo, seguirnos y comentarlo en nuestras redes sociales. Consíguenos como @quelepod y @nandanieves.